Buenas tardes, es domingo 2 de julio, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política con nuestro invitado de siempre, ¿no es cierto? Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, buenas noches. Aquí estamos a la guaite, a la A guaite. la guaita, estamos a la espera, ¿cierto? Hay temas, como se dice por Tenemos ahí. muchos temas que conversar, Hay vaya que hay temas. temas. Oye, Juan Andrés, fíjate que, bueno, han ido pasando cosas tremendas en el transcurso de la semana. Yo quisiera, para partir de inmediato, ¿no es cierto?, vamos con lo internacional. Muy bien. Yo recojo este artículo de Global Times, ¿no es cierto? Estamos hablando de China, ¿no es cierto? Los disturbios en Francia muestran el aspecto negativo de los modelos de desarrollo occidentales. Es un análisis bien interesante que hacen los chinos, ¿ah? Sobre la situación en Francia. Ellos lo que plantean, ¿no es cierto?, que hay una serie de situaciones que se van dando en la sociedad occidental de cómo están enfrentando la economía, de cómo están enfrentando sus crisis culturales y que a partir de eso, ¿no es cierto?, de esos vacíos se van generando estas situaciones. Es una mirada. Segundo texto, para hoy. Robert Kennedy Jr. califica de legítimas las preocupaciones de Rusia por la expansión de la OTAN. Esto ya habla, ¿no es cierto?, de una vuelta de tuerca, de una discusión interna en Estados Unidos, ¿cierto?, a propósito de la situación de Ucrania, a propósito de la guerra, a propósito del conflicto Estados Unidos, Federación Rusia, Federación Rusa, China, por cierto. Esto tiene mucha historia. Esto sí, sí, Eso sí, tiene mucha historia. sí, sí, Yo sí. Yo sugiero creo darle el que contexto que tiene. sí. Después lo vamos comentando Sí, más en profundo. Yo lo voy entregando simplemente. La fuente está ahí, ¿no es cierto?, en RT. En nuestra crónica digital, en el foro, ¿no es cierto?, de Sao Paulo, se denuncia una vez más, ¿no es cierto?, la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba, ¿no es cierto?, a través de las sanciones económicas y todo ese tipo de cosas. Importante que desde América Latina se haga ese gesto también y que sean bueno, la ahí izquierda, los sectores progresistas. la foto Sí, impresionante, el foro de Sao Paulo, ahí, Lula. sí, sí, con Lula ahí. Artículo de Alfredo Jalife. Putin consolida su poder gracias a la locura de Prigozhin, según el icónico Simon Hersh. Artículo bien interesante del profesor Alfredo Jalife. Y esto, West Point analiza la estrategia rusa en la guerra de Ucrania. El medio es MPR21, se los recomiendo. Es un artículo para profundizar. En el fondo es una mirada, ¿no es cierto?, sobre dos estrategias de guerra que están ahí, sobre la mesa. No me alargo más en eso porque en realidad eso nos ocuparía tranquilamente el programa de una hora y más. Así Se es. los dejo para que ustedes lo vean, lo analicen. Juan Muy bien. Andrés. No solo para comentar o aportar, Sí, eh, creo que en la medida en que pasan los días, se observa un cierto agotamiento político-militar de la ofensiva norteamericana y eurocentrista. Creo que están empezando a sentirse otros factores que tienen que ver con la crisis económico-financiera que tiene Estados Unidos y que tiene los países de la OTAN. Eh, También lo comentábamos en el programa anterior, esta ofensiva que se anunció tanto, que se le dio tanto aspaviento, o contraofensiva, como se la ha querido llamar, no parece ser que tenga los resultados propiamente militares que se buscaba que tuviera, que generara un impacto político, por sobre todo, ¿no? Particularmente lo veíamos después de esta aventura de haber generado una situación al interior de Rusia, ¿no? Con la posición que adoptó un ejército mercenario, que además efectivamente opera en varias partes del mundo, no es que esté focalizado solo ahí, actúa en África, actúa en el Oriente Medio, en Europa también, en algunos lugares. Entonces ahí hay un tema que yo creo que está pesando, que tiene que ver con las fuerzas mercenarias que operan en distintos conflictos en el mundo y que habitualmente
tienen ciertos rasgos que es importante considerar para efectos de cómo se van, yo diría, desplazando las dinámicas propiamente militares en algunas regiones del planeta. Ahora, ahí yo hago un punto de referencia. Eh, Estados Unidos tiene militares en Ucrania. Europa también tiene militares y también mercenarios. Y también mercenarios. O sea, esto no es un tema, yo diría, extraño a las circunstancias que se están viviendo ahí. Y es importante ese antecedente. Luego, creo que lo de Francia a mí me parece terrible, terrible. O sea, una vez más, una represión estatal de la policía francesa que parte con el asesinato de un joven migrante que desata las iras, de mi punto de vista, legítimas de una ciudadanía que está, yo diría, ojo, bastante cansada, porque aquí lo que se promueve en los medios hegemónicos de nuestro país, de nuestra región, es que en Europa, especialmente en Francia, las policías son como así amiguis. No es así. Son súper represivas. Son súper represivas. Hacia adentro de los países, hacia adentro de Francia. Entonces, no es que esto sea un hecho episódico o un hecho excepcional, ¿no? Son duros, muy duros con la población. Y por lo tanto, yo creo que hay un agotamiento. Este no es el primer caso, particularmente se focaliza hacia los migrantes, pero no son solo los migrantes, no son solo los migrantes. Por tanto, yo creo que hay que observar lo que está ocurriendo en Francia. Antes hubo un ciclo de protestas por el tema de pensiones y Macron simplemente dijo, yo no puedo hacer otra cosa porque tengo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y punto, y se acabó la historia y impuso eso. Entonces, claro, hay también, yo diría, situaciones de descontento social creciente en Europa, en Estados Unidos. Ahí hay que mirar la opinión de Kennedy. Es una opinión que tiene historicidad. No es que Kennedy sea muy amigo o proclive a Rusia, no es eso. Está mirando los intereses estratégicos de Estados Unidos, porque efectivamente Estados Unidos ya rompió un cierto acuerdo que venía de muchos años con la ex Unión Soviética, con el campo socialista. Yo me equivoco, pido disculpas, no es un acuerdo, fue un hecho. Se dieron así las cosas, como ocurre en el Asia-Pacífico, como ocurre en el Oriente Medio, en fin. Son circunstancias muy complejas. La mayoría de ellas violan el derecho internacional. Lo hemos dicho otras veces, Estados Unidos es el país que más intervenciones militares criminales ha hecho en todo el mundo, intervenciones militares. Entonces, cuando Kennedy dice a Estados Unidos no le aceptaría a Rusia que coloque misiles en Canadá o que pone en México, no quiso nombrar una serie de países centroamericanos. Pero hay que tener presente que hace unos días atrás el ministro de Defensa de Cuba estuvo en Moscú y fue recibido con honores por el ministro de Defensa de Rusia. Y el canciller Lavrov estuvo hace poco en Brasil, estuvo en Nicaragua, estuvo en Cuba. Aquí hay un proceso de multilateralismo en los hechos que yo creo que es muy importante, porque mientras Estados Unidos apuesta a la guerra y a la intervención, el multilateralismo sigue avanzando. O sea, lo hemos dicho también otras veces. Y yo creo que me da la impresión que lo que trata de plantearse Kennedy es una línea de defensa estratégica de Estados Unidos y no de este callejón sin salida que es brutal. O sea, es guerra más guerra, criminalidad más criminalidad. Eso es lo que está ocurriendo. Y ojo que esto lo está llevando adelante un gobierno, entre comillas, demócrata, que curiosamente tiene, hasta yo me atrevería a decir, simpatías entre algunos sectores progresistas de Chile y de nuestra región. Y entonces yo creo que ya no está calzando, pero para nada, de que la posición norteamericana sea una posición de la libertad de Ucrania, francamente. O sea, yo creo que eso se cae por sí solo. Hay muchas circunstancias que están demostrando que a Estados Unidos le interesa de sobremanera mantener ese conflicto.
y llevarlo a límites todavía mayores de lo que están. Entonces, creo que hay que observar esa situación. Lo del el foro de Sao Paulo, que ha concluido hace poquito, ha sacado una declaración muy importante, una declaración muy potente, muy estratégica de promoción, de desarrollo. El Foro de Sao Paulo son las izquierdas latinoamericanas que están por la emancipación, por la integración, por la unidad, por la CELAC, por UNASUR, ¿no? Hubo una delegación del Partido Comunista de China muy importante en esa reunión. Hubo también delegaciones de otros países del continente y del mundo. Fue una reunión altamente exitosa. Los que han pensado de que pueden levantar con cierta facilidad alternativas a estas izquierdas que con toda su diversidad, porque son bien diversas, no sé, como alguien por ahí dijo, aquí hay una izquierda como la de Petro y como la de López Obrador que van a las calles. Y en Chile hay una izquierda que privilegia el diálogo. Yo no sé de dónde se saca esa frase tan, perdone la expresión, tan simplona, pero lo que se expresa en el Foro de Sao Paulo es las izquierdas latinoamericanas que claramente reiteran su definición por la emancipación, por la integración, por CELAC, por UNASUR, por el multilateralismo desplegado como se está desplegando, y ni más ni menos que inauguró el foro el presidente del Brasil, Lula da Silva, lo que es un signo, una señal política, una expresión política muy contundente. Juan Andrés, fíjate que frente a lo que tú estás planteando, solo recordar que el tema de Francia, bueno, se arrastra. Hay una explicación, ¿no es cierto?, social, económica, todo lo que se está viviendo hoy día en Europa a propósito, ¿no es cierto?, de esta guerra proxy, de esta guerra irregular, llamémosla como se quiera, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Ucrania, y dentro de eso, ¿cierto?, se dan hay características internas importantes. Por ejemplo, el hecho de que hay estudios que hablan de que un 60% de la policía francesa vota derecha dura, por ejemplo, Claro, por claro. ejemplo. Sería interesante que estudios así también ocurrieran acá en Chile. Sería Oye, y bien, una cosa, sí, sería bien una cosa, Marta, interesante, así, un dato importante, esas policías tienen sindicatos, ¿ah? claro, Y los sindicatos exactamente. hacen declaraciones. En estos días Sí, han hecho unas declaraciones atroces, tremendas, atroces, tremendas, tremendas. terribles, Y poco menos entonces que a también, salir a matar a los delincuentes. Una exacto. cuestión Entonces brutal. yo creo que es bien importante eh, tomar conciencia, porque son cosas que acá no llegan, pues esa información no está, no aparece. La imagen del asesinato del muchacho es bien impactante, bien Sí, dura, diría yo. Creo que la movilización social que se da, que son jóvenes de barrios pobres, que es gente también del mundo social y político que muestra algún grado de organización, a pesar de que se habla de que no tienen, de que no hay en esto, ¿no es cierto?, ni bandera ni nada, nuevamente la misma historia, al estilo del estallido del 19 de octubre u otros. Entonces, esa dimensión, sin embargo, yo creo que hay que observarla dentro de esta crisis, dentro de una crisis desatada en Europa a partir del hecho, ¿no es cierto?, de querer golpear económicamente a ese continente. Y golpearlo económicamente porque al sacar, ¿no es cierto?, la relación con la Federación Rusa, en realidad la federación con los recursos naturales, se genera esta situación que es dura, que es tremenda, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, por supuesto. Entonces, cualquier cosa puede detonar de diversas maneras. Y lo que está ocurriendo es una reacción también muy fuerte por parte, ¿no es cierto?, del, entre comillas, Estado de Derecho y su capacidad coactiva. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque también allá en Francia, ojo, también existe la ley de gatillo fácil. así Otro es. elemento importante que también hay que tomarlo en consideración,
No digo porque tenga que establecerse necesariamente un paralelo con Chile, pero ojo que se pueden llegar a situaciones que pueden ser muy complejas. Ojo. Y estamos hablando a Ya, futuro, y en un futuro bien cercano, así como va, así porque es. si el que tiene, el que tiene la posibilidad de haber ido a la feria este domingo, puede saber de lo que estoy hablando cuando quiso comprar papas, por cierto, por cierto. Entonces, yo creo que también, fíjate que en la situación rusa, yo creo que ha ido cristalizando todo lo que fue ocurriendo con Prigozhin. Ahora, lo interesante es cómo estos procesos son sumamente rápidos, acelerados al máximo. Son de un proceso de aceleración que es sorprendente, eh, en el sentido de que aquí había una crisis anterior que tenía que ver con este ejército privado, ¿cierto? Que venía dando señales, esas señales, la inteligencia norteamericana dice que las tenía identificadas. Bueno, está claro que si la inteligencia norteamericana las tenía identificadas, obviamente que la inteligencia de los rusos también, por Cuando, cierto, claro, porque si ocurrió lo que ocurrió es porque estaban identificados, si ocurrió lo que ocurrió, ¿no es cierto?, de que avanzaban, pero estaban solos, pero se fueron no solamente quedando solos, sino que además aislados, es porque también había un plan para poder enfrentar esa situación. Y ahí está, ¿no es cierto?, el artículo de este periodista norteamericano que lo recoge de manera muy brillante el profesor Jalif, y que es bien interesante que lo lean. Entonces, yo veo que en el transcurso de la semana hay una figura del presidente Putin que se fortalece. Veo, por otro lado, un golpe estratégico también a desde el punto de vista militar a la OTAN en esta pizzería que se ataca, ¿no es cierto? Donde están estos altos oficiales, donde se dice que ahí perdieron la vida dos generales y altos oficiales, principalmente europeos, no necesariamente, ¿no es cierto?, ucranianos. Y eso también es un golpe tremendo, porque cualquier persona, no necesariamente cualquier persona, pero formar un oficial cuesta años. Si formar un oficial cuesta años, formar un oficial con experiencia de combate es mucho más. claro, Entonces, cuando claro usted que sí. pierde uno o pierde varios, fíjese que es un golpe tremendo. Es un golpe a la moral, es un golpe a la capacidad misma de quienes son los que están organizando, de quienes están a cargo de, de este intento, ¿no es cierto?, militar. Eh, Desde ese punto de vista, yo creo también de que, bueno, en América Latina también se van dando situaciones bien importantes. Creo que la situación en Jujuy también hay que tomarla así como, por lo menos para deslizarla, los temas que están ocurriendo ahí y cómo el presidente Fernández y cómo el gobierno ha ido abordando esta crisis, ¿cierto? Ojo que Jujuy es un sector, ¿no es cierto?, que limita, ¿no es cierto?, en el norte con Bolivia y por tanto con el sector del litio. Lo dejo ahí para que vamos sacando pequeñas conclusiones. Eh, en Chile también, bueno, la Cancillería acusó recibo, ¿no es cierto?, de la derrota de la presentación de su carta, ¿no es cierto?, para el Comité Interamericano de Derechos Humanos. No obtuvo los votos necesarios. El medio de la tercera dice que la culpa es del CARICOM. Bueno, hay que ver quiénes son los integrantes de CARICOM y por qué no apoyaron la carta chilena. Y podrían imaginarse por qué razones. No, en las relaciones internacionales es bien caricaturesco hablar de culpas, porque Claro, los países las naciones defienden sus intereses nacionales, tanto exactamente. bilaterales como multilaterales, entonces es muy complejo caer en eso. Pero ¿Sí? aquí, bueno, a veces prácticamente ese tipo de cosas no se consideran, y nos están golpeando, nos están ¿Sí? golpeando como Estado Nacional. Esa Exactamente. mirada, que es muy estrecha, nos golpea como Estado Nacional. Pero, en ¿Sí? fin, es un tema en desarrollo. Y eso, Juan Andrés, bueno,
abro el camino, ¿cierto?, para lo que está ocurriendo en Chile, porque también en la semana fueron evolucionando una serie de temas, ¿no es cierto? El caso de Democracia Viva se abre, ¿no es cierto?, el cuaderno para otro tipo de cosas y por tanto el tema se complejiza y se complejiza también para Revolución Democrática y por cierto, ¿no es cierto?, para la coalición de gobierno, que no es menor. ¿Cómo ves tú ese tema, Juan Andrés? No, ¿Cómo ha ido yo creo evolucionando? No que políticamente, ¿no? sí, no, yo creo que disminuir la profundidad de la crisis es para mi gusto, una lesera, porque no se saca Ujú, nada. Es una crisis, y es una crisis que está sustentada en hechos muy fuertes porque tienen que ver con probidad, con transparencia, con uso de recursos. Ese es el punto, ¿no? Y obviamente que hay un proceso de investigación en curso, por lo tanto tampoco es tan simple hacer lo que hace una cierta opiniología derechista, que es lanzar, golpear, acusar, en fin, y dejan ahí, porque como tienen la hegemonía mediática, lo dejan ahí. ujú, Yo creo que el tema es más profundo. A mí, mira, qué cosas yo rescato eh, que me parece que son importantes. Primero, que yo creo que ningún partido de la coalición de gobierno, ni el propio gobierno, ni el presidente, han relativizado la dimensión de los hechos y lo que significa adoptar medidas y que particularmente se respalda, se promueve y se impulsa que el Ministerio Público y que los tribunales investiguen rápidamente y con toda la fuerza que sea necesaria para esclarecer y para generar las sanciones eventuales que correspondan. Eso yo diría que si uno lo mira comparativamente al comportamiento de otros gobiernos, en particular los de la derecha, el estándar les quedó corto. O sea, les quedó corto porque en general ellos más bien han tendido desde los 90 en adelante a hacer defensa, a blindar, a hacer defensa. En fin, o sea, aquí ha habido muchas cosas brutales que muestran de que los blindajes y los bloqueos han sido, los intentos han sido muy altos. Eso yo creo que es súper importante porque podrá alguien decir, bueno, se le quitó cierto apoyo a uno y se le relativizó a otro. Mira, yo hasta concedo que ahí hay ciertos planteamientos que se han hecho durante la situación de la crisis que está en curso, no ha terminado, está en curso, pero nadie, yo insisto, nadie puede decir que ni el gobierno, ni los partidos de la coalición, ni el propio Partido de Revolución Democrática haya relativizado la gravedad de la situación y haya pedido formalmente que esto se investigue y que se esclarezca y que haya transparencia y que se sancione en todo lo que haya que hacer. Para mí eso es clave. Y no es una cuestión formal, es una cuestión de fondo. No es de forma, es de fondo. Dicho esto, yo creo que aquí de nuevo queda en evidencia la pequeñez de un sector que no solo ahora, sino que desde que comenzó el gobierno, nuestro gobierno, ha tratado de generar extorsiones, boicot a proyectos como los de seguridad, lavado de dinero, la ruta del dinero, narcotráfico, ahora reforma tributaria, reforma de pensiones, tratando de asociar estas cosas. Entonces yo creo que ahí falta más fuerza para develar este comportamiento. Porque la ciudadanía, no, lo decía yo en otro medio el otro día, no tiene por qué saber que efectivamente la posición de la derecha, particularmente en el Parlamento, en este momento, es una posición de boicot y de cierta extorsión política. Entonces, a mí me parece que esto también es muy importante porque es parte de la situación de la crisis, pues. Si esta es una crisis multifacética, no es una crisis solo que tenga un solo componente. Un tercer elemento que a mí me parece fundamental es que, una vez más, lo que queda en evidencia es que el Estado chileno, nuestro país, necesita estándares de transparencia, de control ciudadano, de probidad mucho más altos de lo que se tienen, en todos los planos, en todos los planos. Y ahí uno esperaría que los que levantan la voz y acusan, chuta, no se pongan a la defensiva cuando se trata de generar estos procedimientos que permitan esclarecer, investigar, develar, controlar.
y también al sector privado. Y digo esto y sé que es polémico para algunos sectores, porque ocurre que más del 75%, lo hemos dicho otras veces, de la economía real chilena está bajo la propiedad del privado. O sea, el privado usa y abusa del Estado, que es un Estado subsidiario. ¿Y qué quiere decir eso? Que es un Estado al servicio del gran privado y de la acción privada. Entonces no se saquen los pillos con que aquí los recursos públicos son solo de las fundaciones. No, 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 no. Sí, es cierto. Y ahí hay que ponerle atajo definitivo. Ahí lo que hay que hacer es una nueva arquitectura desde el punto de vista de lo que significa las políticas públicas en relación a las fundaciones y a otras instituciones de todo orden. Hay que hacer una revisión completa, completa. Pero vamos a llegar hasta ahí. O sea, las corrupciones y las cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los usos y abusos que se han hecho en el sector pesquero, en el sector forestal, en el sector financiero, en el negocio de la salud, en el negocio de la educación. O sea, por favor, contextualicemos. Cuando aquí en Chile empezó a avanzar, producto de la movilización de masas, no producto de un partido, de una élite, de la movilización de masas. Es cierto que la izquierda siempre ha planteado el tema, la gratuidad. Pero cuando eso empezó a avanzar, la respuesta de la derecha y del gran privado fue tratar de bloquearla por la vía de, entre otras razones, decir que esto iba a generar una corrupción y un mal uso de los recursos públicos. Ese es el argumento que usan. Ahora mismo, el negocio de la ISAPRE, ellos dicen no se metan con mi negocio, pero yo le exijo al Estado que me resuelva el problema, porque si no, aquí va a haber, meten miedo, aquí va a haber gente que la va a pasar muy mal. Entonces, ojo, el país es el que es. Esto plantea como desafío un fortalecimiento real del Estado en estos ámbitos. Y yo por lo menos lo planteo explícitamente. Esto significa que hay que quitarle el suprapoder que tiene el gran privado, y que se lo da el Estado subsidiario, y que se lo da la Constitución, si eso es así. Entonces, creo que aquí estamos topando fondo en ámbitos como estos, en donde yo creo que de los 90 en adelante muchas de estas cosas ocurrieron en una proporción enorme, pero muchas veces se miraba para el techo, o habían arreglines. Eh, ¿Qué decir en el tiempo de la dictadura? O sea, los negociados eran de magnitudes y de proporciones exuberantes, exorbitantes. Entonces creo que aquí ha llegado un punto de quiebre y me da la impresión que hay, por lo menos de lo que yo he observado, hay algunas voces que surgen de mi sector que están planteando en esta dirección el tema, lo que me parece muy importante. O en otros ámbitos, por ejemplo, el enfrentamiento a situaciones tan graves como los incendios, ahora las catástrofes. El gobierno decretó estado de catástrofe hace días atrás, desde Valparaíso hasta la octava región. Hay un cambio climático, hay un problema de la atmósfera, hay un tema que tiene que ver con las lluvias y con las nieves, cuestiones muy complejas que requieren y que exigen un Estado de otra dimensión del punto de vista de sus instituciones, del punto de vista de sus colectivos humanos, del punto de vista de su capacidad de prevención, del punto de vista de la arquitectura urbanística. Es decir, hay muchas cosas en juego. Y la verdad es que todo eso, para poder llevarlo adelante con eficacia y con eficiencia a escala humana, te exige un Estado, no sé si 3, 4 veces mucho más fuerte de lo que es el actual Estado. Porque, ojo, no es que no exista Estado en Chile, existe. Si lo que pasa es que este Estado está, insisto en este punto, al servicio del gran privado. Mire, si yo pudiera hacer un mapa de lo que significa aterrizar esto de que la economía real por sobre el 75% está en manos de privados, yo creo que sería muy impresionante. Y este es un antecedente que no lo entrego yo, este es un antecedente que hace años atrás lo entregó Máximo Pacheco, actual presidente de Codelco, que ha trabajado en el mundo privado y ahora está trabajando en Codelco. O sea, es un dato objetivo, un dato de la realidad. Usted comprenderá que cuando se habla de eso, se habla de un Producto Interno Bruto que no es el Producto Interno Bruto del Estado Nacional, en buena parte el Producto Interno Bruto del gran privado. Sí, a Y mí ocurre fíjate, que, sí, oye, Juan Andrés, a mí dentro de lo que tú estás planteando, a mí lo que me pasa es que
si uno lo mira desde el punto de vista simbólico-cultural, la situación es tremendamente grave, porque si bien es cierto, no todos, y uno no puede generalizar, porque eso no corresponde, sin embargo, hubo una serie de discursos en relación, ¿no es cierto? Yo no diría a una cierta supremacía moral, pero sí a una cierta crítica generacional muy fuerte a la forma en cómo se hacían las cosas. Y esa crítica, ¿no es Sí, cierto?, que tenía una carga generacional que tampoco es nueva. Hay que pensar en la generación de los 60, por favor, en la generación del 30, en la del 1900, o sea, no es nuevo tampoco. Pero, pero sin embargo, ¿no es cierto?, pensando en el tiempo presente, cuando tú vienes y después das estas señales y tus explicaciones no son satisfactorias, y además de eso van enredando mal la cosa, la situación se vuelve compleja políticamente para el sector, ¿no es cierto? Y ojalá que encuentren la solución para cómo va a poder salir del zapato chino en el que están, porque el tema, a mi juicio, es complejo porque tiene que ver con la credibilidad, porque tiene que ver con un imaginario que se fue construyendo a partir de un grupo de jóvenes que fue saliendo a la calle, que se fue instalando socialmente, políticamente, ¿no es cierto? Y que supuestamente las cosas iban a hacerse de forma distinta, porque esa era la promesa. Si la la promesa política de ese sector no era llegar tal vez a hacer lo mejor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estructural, no sabemos, pero sí la promesa es que no se iban a repetir los vicios anteriores. Y yo creo que ese es el elemento más complejo, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, ¿cómo salir de eso? Bueno, eso es un tema, ¿no es cierto?, que tendrán que irlo resolviendo quienes están ahí. A mi juicio, un primer momento es venir y dejar caer a quien tenga que caer. Es en es primera que, instancia eso, ¿no? Tienen que claro, caer lo los que que pasa, tienen que caer. yo creo, Omar, que tú tienes razón. Sí, yo creo que en esto las actitudes éticas eh, finalmente tienen un correlato, que es el comportamiento que tienen las personas que enarbolan esa actitud ética. Más cuando estamos hablando de organizaciones como partidos políticos que tienen doctrinas. A uno puede no gustarle alguna doctrina, pero se supone, y es así, que la mayoría de los partidos políticos tienen doctrina. Salvo, fíjate, en el caso chileno de los 90 en adelante, el Partido por la Democracia, que no es que no tuviera doctrina, pero que surge y se conforma desde otros partidos. Partido Comunista, disidencias del Partido Comunista, disidencias del Partido Socialista, disidencias del Movimiento Izquierda Revolucionaria, grupo emergente, en fin, ahí sale el PPD. Y se constituye como un partido donde su fin es la democracia. Pero ese fin de la democracia tenía un contexto. El contexto en ese momento era la caída de los socialismos reales y la hegemonía a nivel planetario del capitalismo especulativo financiero, que en Chile fue muy fuerte, que ya venía de antes con un golpe de Estado mediante el laboratorio del neoliberalismo a nivel planetario. A nivel planetario. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es importante también para poder contextualizarlo. ¿Cuál es el contexto de Revolución Democrática y el Frente Amplio, que en realidad es el sector político más afectado? Yo tampoco puedo negar que esto afecta fuerte y seriamente al propio gobierno y a la coalición de partidos de gobierno. O sea, tampoco. Sería absurdo. Sin embargo, hay que decir de que esto está más focalizado en este ámbito. Quiero decir que Catalina Pérez, bueno, yo creo que mucha gente que nos ve, que nos escucha, debe haber visto y escuchado el video que ella subió a redes sociales, con los contenidos que planteó. Entonces, hay una serie de cosas en curso, están las investigaciones en curso. Yo espero y deseo que estas investigaciones sean lo más intensivas y rápidas posible, porque creo que son situaciones que efectivamente, como tú señalas, impactan fuertemente en la credibilidad ciudadana, fuertemente y con mucha razón, porque Chile tiene la historia que tiene, pues. O sea, las corrupciones en este país van a todo plano,
O sea, desde ejecuciones, desapariciones, negación de esas desapariciones por parte de una dictadura que cuando iba a su representante de Naciones Unidas decía que no existían los detenidos desaparecidos. O sea, estamos hablando de situaciones muy complejas, un país que tiene una historia reciente donde hubo un saqueo al Estado, donde empresas del Estado pasaron a los grandes privados y a las corporaciones de una manera brutalmente delincuencial. Y nunca se hizo ningún proceso respecto de eso. Nunca se ha hecho ningún proceso. Estoy hablando del periodo de la dictadura. Y luego de los 90 en adelante, donde la mercantilización extrema de la sociedad, porque ya venía, te genera una serie de lógicas de corrupción en donde la ley de pesca y donde un montón de otras leyes han quedado en evidencia que fueron impulsadas, empujadas, financiadas por las grandes empresas y las corporaciones. Entonces, estamos hablando de situaciones donde el narcotráfico ha ido generando, particularmente en algunos territorios del Estado, una suerte de poner en duda esa soberanía. Entonces, yo diría que hay demasiados elementos que se han vivido en corto tiempo histórico que hay que considerarlos porque la ciudadanía no tiene por qué creer cuando ha vivido todo esto, ¿no? Cuando ha vivido todo esto. Y tú tienes razón. Entonces, cuando se levanta una lógica ética y tu comportamiento es contrapuesto casi totalmente a eso, es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo. Por eso es No que... digo que todos sean en eso, ¿ah? No, Yo no, creo que no, hay gente que ha sido pero más no, ubicada en Omar, eso, pero hay lo otros que que han pasa establecido es que esos discursos. ahí yo diría que no puede ser no puede ser una frase episódica ni parte, entre comillas, de un relato, caiga quien caiga. Sí, y Que cuando tú dices caiga quien caiga, lo que estás diciendo en esencia es, y si se trata de alguna dirigencia, y si se trata de alguien, y si se trata, bueno, caiga quien caiga. Y junto con eso, yo insisto, yo no creo que la derecha vaya a tomar la iniciativa respecto de transparencia, probidad y fortalecimiento del Estado para efectos de estos asuntos. No creo. Esa no, iniciativa la tiene que tomar el gobierno y los partidos de la coalición de gobierno porque son los que están de verdad preocupados de estos asuntos. Porque si no, esto puede terminar en una faramalla de cosas que te digo que y después el empate, y ya sabemos lo que es el empate en Chile. Han pasado circunstancias, yo recuerdo perfectamente. Voy a poner una situación concreta. Gobierno del presidente Lagos, Escobar, Mob sí, Gate. sí, ¿Qué es lo que pasa allí políticamente hablando? Renovación Nacional, que era el partido que en los 90 en adelante era el eje troncal del entendimiento con la concertación y particularmente con la DC, pasa, sale. ¿Qué partido entra? La UDI encabezada por Longueira. Y Longueira visita al presidente Lagos con una carpeta y sin ningún problema, fue explícito, se estableció un acuerdo con una serie de cosas de ese acuerdo. Y ahí quedó ahí la crisis del Mobgate. Quedó ahí. por supuesto. Entonces, yo creo que es súper importante. Yo no descarto que la derecha esté en eso, porque si uno lo ve respecto al comportamiento en relación a cosas tan sustantivas como la reforma tributaria o como la reforma de pensiones, claro que está buscando eso. Claro que está buscando eso. Entonces, el caiga quien caiga en este aspecto, junto con medidas se han anunciado, ¿eh? El gobierno ha anunciado en las últimas horas medidas concretas respecto de estos asuntos. Se avanzan en esa dirección, a mí me parece muy importante, porque además, se podrá decir lo que se quiera. Pueden haber muchas imperfecciones, pero el gobierno, al igual que en los incendios, ahora en la catástrofe que sigue cursando, Ujú. ha tomado medidas fuertes, sólidas, ha movilizado equipos, ministras y ministros en terreno, el propio presidente, los partidos también, los partidos de la coalición. Han habido algunas empresas que también se han movilizado y hay que decirlo, pero hay otras que no han hecho nada, nada. A lo único que se han preocupado es tratar de mostrar que todo se ha hecho mal. Han apostado a eso. Una apuesta, de mi punto de Ujú. vista, muy cruel, muy Sí, cruel. Pero bueno, es así. sí, fíjate que a eso solamente añadir un par de cosas más. Yo creo que hay un tema de un narcisismo social instalado hace mucho rato,
que es de larga data, y ese narcisismo social en definitiva se expresa en que no hay ninguna responsabilidad ni con la historia ni con el futuro, ni con el pasado ni con el futuro. Y todo es presente, todo es un tremendo nihilismo. Y esa posición que es bastante perversa lleva a situaciones que son bien complejas, en términos personales, en términos sociales, en términos políticos, Omar, tú has tocado, sobre sí, todo cuando tú lo llevas a una organización política. tocas un tema de fondo, muy de fondo, perdona que te interrumpa, Ujú, porque sabes, tú le diste en un tema que para mí es crucial para la sociedad chilena y no, no quiero sacarlo de que yo esté haciendo, y lo he hecho, ¿ah? Pero que yo en este caso esté haciendo un cuestionamiento político al pacto transicional, sino que lo que quiero decir es que ese pacto transicional, cuando tú colocas a un dictador, como lo decía el otro día yo, y lo decía citando a Gabriel Valdés, ¿no es cierto? Al que dio el ujú. golpe de Estado, sigue siendo comandante en jefe. Y todos saben en la sociedad que el tipo y su poder son parte del ejercicio del poder, valga la redundancia. Después ese mismo personaje se transforma en senador vitalicio por cambio a la Constitución, por un acuerdo político previo. Bueno, pero muchas cosas pasaron en ese sentido. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la relativización que tú mencionabas? Esto de la medida de lo posible. Si la medida de lo posible no es una frase en sí misma que alguien pudiera cuestionar, pero cuidado, yo he escuchado incluso gente que desde mí, por aquí, por estos lados, bueno, pero ¿qué tiene si la medida de lo posible? No, pero es que aterricemos a lo concreto de lo que ha significado la medida de lo posible en Chile, po. No nos vamos para otro lado, no nos vamos para otro lado. El pacto transicional instaló eso y eso es lo que ha provocado los tremendos estallidos, los tremendos descontentos, que 5 millones de personas no quisieron más votar y volvieron a votar porque simplemente tuvo el voto obligatorio. Eso es lo que te expresa que haya gente que hoy día está diciendo, chuta, a lo mejor no fue tan malo el golpe. Otros que te dicen, bueno, yo no quiero saber nada. Las últimas encuestas, las de hoy, no quiero saber nada del proceso constituyente, no me interesa, pero sin embargo sí quiero una nueva constitución. O sea, estamos hablando o tratando de hacer un descripto del Chile real. En ese contexto, lo que tú dices es muy importante. ¿Por qué? Porque ese es el etos de la sociedad. Si la ética no es una cuestión solo que esté vinculada, creo yo, a la moral, es al al acuerdo social de la soberanía de la ciudadanía. Ese es el etos, el campo común. Y entonces cuando tú tienes esta relativización, claro, las cosas que ocurren como las que están ocurriendo hoy día, explotan, pues. Obviamente explotan. Obviamente explotan, porque la propia sociedad no tiene los elementos de rearticulación y y aterrizo a lo concreto. Mira, varias agrupaciones de defensa de derechos humanos, creo que detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, pero otras más, han planteado formalmente que se le pida la renuncia a Patricio Fernández Por como ejemplo. encargado del tema de los 50 años desde la Sí. perspectiva gubernamental. Porque él cree, por lo que ha dicho, yo no lo quiero citar ni tampoco lo quiero interpretar, pero él ha planteado una postura donde efectivamente este punto es el punto crucial respecto de lo que ha ocurrió y va a ocurrir en la sociedad chilena. Ujú. O sea, cuando tú no tienes culturalmente, valóricamente, moralmente establecido puntos de referencia en un campo común, claro que se te producen situaciones muy complejas, muy complejas. Y ocurre que el pacto transicional, durante mucho tiempo, no solamente para los derechos humanos de primera generación, estamos hablando del derecho a la vida, de eso estamos hablando. Cuerpos torturados, violados, quemados. Eso fue ¿cómo decirlo? Mira, el A, pro- impacto a propósito del 2 de julio. sí, pues, Sí, pues. hoy día, Rodrigo Roja de Neira y Carmen Gloria Quintana, quemadas por una Ujú. patrulla militar. Pero ocurrieron muchas cosas de ese tipo. Y sabes lo que provocó el impacto fue la ciudadanía en la calle, en ese encuentro horizontal. Porque antes de todo eso, estoy pensando en los finales de los 70, era el silencio, era el temor. Cuando Frei Montalva en el Teatro Caupolicán, y creo que ahí, lo dije el otro día, ahí
hasta ahí llegó, digo en el sentido de que no se la perdonaron, porque Frei Montalva en ese discurso obviamente que rechaza el plebiscito para instalar la actual dictadura, la actual constitución, la vigente. Y una de las frases que lanza es que dice, ellos quieren la paz, se estaba refiriendo a la dictadura, pero es la paz de los cementerios. Y tenía toda la razón. Pues. Bueno, eso se fue abriendo camino de una manera dramática en Chile, y el estallido de los años recientes, por eso que hay gente que habla del octubrismo, Dios mío, no sé qué dicen realmente, no sé. Porque ese estallido, entre otras cosas, lo que buscó fue el campo común, la horizontalidad. Millones en las calles que con mucho sacrificio venían de Puente Alto, venían de Recoleta, venían de Maipú, se juntaban en la Plaza de la Dignidad. En otras regiones ocurrió lo mismo, no fue solo en Santiago. Y ahí se quedaban, y ahí estaban. Y fueron surgiendo demandas, y fueron surgiendo descontentos. Y era evidente que habían demandas y descontentos acumulados por años, años, años y años, en la ausencia de este etos común. Entonces, cuando un exdirector de Carabineros hoy día, para cruzarse, Sí, General Ross, ¿no es sí, cierto?, dice que estuvo a punto de caer el gobierno y también el Parlamento, para meter miedo una vez más, yo le diría 3 puntos suspensivos. Entonces él dice, Carabineros salvó al gobierno y salvó al Parlamento. ¿Y cómo lo salvó? A punta de gente ciega. Se acaba de suicidar un muchacho. sí, Se acaba de suicidar un muchacho que perdió un ojo producto de una bomba lacrimógena, si no me equivoco. sí. Así que hubo asesinato, hubo tortura. Todos los organismos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otros organismos más explicitaron su cuestionamiento a todo lo que ocurrió porque hubo violaciones de derechos humanos gravísimas. Bueno, eso es lo que te topa también cuando tú te encuentras frente a una situación como la que estamos viviendo respecto de los temas de corrupción. ¿Me entiendes? O sea, no son cuestiones tan separables si somos parte de una sociedad. O sea, no estamos viviendo unos fuera de otras. Somos parte de una sociedad. Y fíjate que ahí también se deja entrever o se exhibe ciertas debilidades. Y lo digo con mucho cariño, ¿ah? Cuando uno quiere explicar una crisis de la magnitud de lo que significa, ¿no es cierto?, una situación de corrupción o de posible corrupción, al alero de una salida identitaria, es que está entendiendo poco y nada. Primero le está haciendo mucho daño a la propia visión identitaria. Y segundo, es, es que las visiones identitarias también tienen que entender, ¿no es cierto?, que hay algo más, existe algo más afuera de sus propias visiones. Sí. Y eso es para todos, ¿no? Y eso es para No, todos. claro. No, para todo, es transversal. Porque sin eso no hay construcción política. No hay campo común. Yo No hay creo que campo común. No, no hay eso es, casa común. No hay exactamente. ética, no hay ética, no hay etos. Si el Entonces, etos que es un concepto, pero eso es, no hay ética social. fíjate que dentro de eso mismo, Juan Andrés, Cambalache, ¿cómo ves tú, estanco. claro, cómo ves tú esta idea, ¿no es cierto?, de bueno, de esta comisión que busca, ¿no es cierto?, el tema de la desinformación. ¿Cómo ves tú eso? Porque han habido muchas críticas. Sí, bueno, la sociedad, Yo claro, tengo algunos, o sea, bueno, que lo plantee la sociedad, ¿no es cierto?, de la prensa, que tiene, interamericana de la prensa, los claro, dueños que de, tiene su... dueñas y dueños de hecho fue una mujer, porque ahora ellos Ujú. también se dan cuenta que hay un tema de paridad y que sé yo, entonces ponen vocera a una directora que debe ser dueña de un medio de Ecuador, que es Sí, la que hizo la vocería y que cuestionó la exacto. iniciativa que tomaba el gobierno en ese terreno. Mira, yo lo que creo es que en Chile hace un buen ratito ya los estándares desde el punto de vista de construir certezas para la construcción del conocimiento público están sobrepasados de muy mala forma. Y creo que es más grave cuando los medios hegemónicos, porque en Chile tenemos medios hegemónicos, que además están muy metidos en las redes sociales, sino o me van a decir que YouTube no lo controla nadie, Google tampoco, Twitter tampoco, no tienen dueños, no tienen ni editoriales, censuran a Sputnik, censuran a RT, censuran a Prensa Latina,
Y eso no es censura, eso es libertad, defensa de la libertad. No, váyanse al carajo, la verdad, francamente. O sea, no, aquí en Chile la hegemonía mediática te ha puesto los límites, pero además en los espacios mediáticos de la construcción de conocimiento social se cometen barbaridades y se miente, y se miente. Yo prefiero hablar de mentiras que de fake news porque un poquito la liviandad del... No, si mienten, mienten y ahí quedan las mentiras, y ahí quedan. Para mi gusto, elevar los estándares para que eso no ocurra es crucial, y eso es una tarea, volvemos a lo mismo, es una tarea del etos común, es una tarea de... Nadie puede quedar fuera, pero tampoco nadie puede darse el lujo de apropiarse de eso como si fuera valor de casus bellis, motivo de guerra, ¿no? Ahora, esto se te agrava mucho, pero mucho en Chile, porque tú tienes una sociedad donde no existe el pluralismo. ¿Qué es lo que es el pluralismo? Cito a Ricardo Campa, ex director del Instituto Italiano de Cultura hace un tiempo atrás. Ricardo Campa decía, pluralismo es cuando diversas aproximaciones doctrinarias, ideológicas, valóricas, en fin, tienen la posibilidad cierta de incidir en la construcción del conocimiento social a través del espacio mediático de una sociedad. Y por lo tanto, el Estado, y por lo tanto, más que la regulación, la tarea de los poderes del Estado, de la sociedad civil, es promover un espacio que efectivamente se aproxime a esto, a lo menos se aproxime. Fíjate tú, Omar, que uno de los rasgos de la transición española, pacto de la Moncloa mediante, Sí. fue, sí, pues, el financiamiento de medios de manera transversal. Eso ocurre en otros países también, ¿eh? Ojo. Y eso aquí, si lo hubieras hecho en los 90, te habrían acusado de totalitarismo y de socialista. Cuando además lo que hizo la dictadura fue barrer violentamente con todos los medios de comunicación que tenían alcance nacional y que eran o del Partido Comunista o vinculados a la Central Unitaria de Trabajadores o del Partido Socialista o del Movimiento Izquierda Revolucionaria o de organizaciones campesinas o de organizaciones sociales, qué sé yo. Mira, en la lucha contra la dictadura llegaron a haber más de 50, si yo no me equivoco, radios comunitarias. Y jugaban un papel frente a este monstruo hegemónico dictatorial. Pero eso no ha cambiado sustantivamente. Esa hegemonía se mantiene. Por lo tanto, el acceso a construir ese conocimiento social del cual cada una de nosotras y nosotros se hace la versión de la, entre comillas, realidad, está totalmente dominado por un sector hegemónico, que además en buena medida son propietarias y propietarios de esos medios, no solamente del espacio hegemónico, sino que de esos medios, de la publicidad, del mercado de la publicidad, de los contenidos. O sea, es una cuestión, yo te diría, que el Colegio de Periodistas en los últimos años hizo un gran esfuerzo en esta dirección y algo logró, pero que creo que todavía falta mucho en Chile para visualizar de que la importancia que tiene un pluralismo real. ¿No? Un pluralismo real. Y si tú no lo tienes, eh, estás muy complicado. Estás muy complicado. Sí, yo quisiera a eso añadir que ha habido críticas frente a la iniciativa. Han habido algunos periodistas que han manifestado sus peros y han dicho de que en realidad esta es una idea peregrina. Eh, a ver, yo comparto una cosa, comparto que las redes digitales y que las plataformas digitales tienen dueño. Y que en ese escenario la posibilidad, ¿no es cierto?, de establecer yo no sé si llamarlo dimensión de control, pero sí estar jugando así como el jugador de tenis a responder todo es muy difícil, por no decir casi imposible, porque, porque efectivamente hoy día hay youtuber y hay gente en Telegram y hay gente en Instagram y hay gente en diferentes cosas y tienen una cantidad de seguidores inmensa y tienen la facultad y por cierto, esos seguidores le dan la posibilidad de que él diga lo que quiera, cierto o mentira. Esos seguidores existen. Sin embargo, yo creo que esa crítica
no considera un elemento que es muy importante, que es la guerra cognitiva, que es el concepto de guerra cognitiva. Y que no es un concepto inventado por uno, no es un concepto inventado por los marxistas, no, esos son los documentos de la OTAN, son ellos. Entonces, un país que quiere tener soberanía, o que aspira a la soberanía, ¿no es cierto? Muchas veces se dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Porque se discute, ¿no? Yo escuché ahí al señor de los suspensores venir y decir, mire, pero esta gente recibía apoyo económico de Soros, apuntando a Revolución Democrática. Y había una crítica ahí, ¿no es cierto?, que recibía apoyo de Soros. Bueno, pero el señor de los suspensores no dice nada, ¿no es cierto?, cuando un país como los canadienses colocan un aviso para que personas, ¿no es cierto?, ciudadanos chilenos que hablen inglés o francés, estén dispuestos a revisar documentación que no se sabe, no se especifica de qué, de América Latina, y a entregar informes, o sea, a que cumplan una labor de agente Pero mira, extranjero, en un Omar, yo te aviso. digo, Pero, yo pero, rescato, déjame terminar, Juan Andrés, con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú no eres capaz de defender la soberanía nacional, cuando tú no eres capaz de defender la soberanía nacional en esos términos, porque ¿qué pasaría si un Estado de Chile coloca un aviso así en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania? Y yo la patada todavía la estaríamos escuchando. Entonces, frente a eso aquí hay silencio. Pero luego otra cosa, en términos, ¿no es cierto?, de lo que significa el control de los medios, en Chile estamos en la situación más precaria ya eh, infinitamente precario si no tenemos nada, pues si todo lo tienen los sectores que son pero es empresariales, que, ellos son dueños de Omar, todo. por eso es que para mí, por eso digo los niveles. Uno es la hegemonía, la ausencia de pluralismo. Y si tú dices ausencia de pluralismo, pero ¿por qué dice eso? Porque hay una cantidad de medios, hay una cantidad de radios. Entonces, ¿por qué tú dices que no hay pluralismo? Porque se asocia Ujú. pluralismo a la cantidad. No se asocia a esta idea, que es una idea real, de construcción de conocimiento sobre la base, vuelvo a citar a Campa, ¿no? A Ricardo Campa, sobre la base de que en esa construcción distintos actores, distintas visiones, distintas incidencias, distintas culturas, distintas doctrinas tengan las posibilidades de incidir en esa construcción del conocimiento social. Ahora, pero para mí ese es un punto, pero es que hay otro. Mira, yo rescato con todo lo que significa la, la idea de ir mejorando y Ujú. cualitativamente dando avances, pero rescato el concepto de géneros periodísticos como niveles de conocimiento. Porque tú, cuando tú trabajas en el periodismo y la comunicación, si tú tienes que comunicar que ocurrió tal hecho, no es lo mismo que digas que el narcotraficante mató al carabinero, a que digas que un supuesto traficante mató al carabinero, o a que digas que en defensa propia el carabinero mató al traficante. Y por lo tanto hay un ejercicio que en el caso del periodismo tiene que ver con el trabajo más fuerte que hace un comunicador, que es eh, dar certeza a lo que comunica. Y eso es lo que se está transgrediendo en Chile hace rato. El otro día, cuando el presidente de la República estaba con dos niños, hubo dos personas súper influyentes de la derecha, y si fueran de la izquierda sería también muy grave, que dijeron, esos niños eran del Sename y fueron llevados ahí forzosamente. Y era todo mentira. Entonces, si alguien a mí me dice, oye, no, si da lo mismo, cuidado, cuidado, cuidado. O sea, cuando estamos hablando de cuestiones que tienen efectivamente una intencionalidad, una direccionalidad, construyen certezas, y, entre comillas, y construyen también subjetividad. O sea, a mí me parece que ahí hay un punto de referencia que Sí. cuando todavía llega a nivel de los medios, muy complicado. Ahora, una cosa sí, Juan Andrés, yo creo que en el contexto de esta situación bueno, de estos traspasos de dinero, no es un buen momento.
Lo No, di- no, pero o mira, es sea, que, lo digo a ver, en forma y porque abre la fondo, puerta a una crítica muy fuerte y sin llegar a discutir el fondo, ¿no? no, sí, Eh, es que lo que pasa, Omar, que en forma y fondo, nadie desconoce la gravedad de estas circunstancias y hasta ahora los antecedentes que hay, nadie los ha desmentido. claro, Sí, aquí hay cuestiones que yo creo que son como son. sí, Y en la medida en que se avancen las investigaciones procesales, porque también los procesos judiciales en- no son iguales, pero tienen semejanza a los procesos comunicacionales y periodísticos. Porque también tú en los procesos judiciales te demoras más, pero también tienes que establecer certezas. Y a lo mejor a ti una persona te dice, mire, esta persona robó, ok. ¿Usted lo dice? Sí, lo digo. ¿Me puede decir por qué lo dice? ¿Cómo usted sabe que robó? O sea, no es suficiente que una persona diga, este otro robó. Tiene un cierto valor porque es una presunción, porque se supone que una persona cuando acusa a otra de robo se hace responsable de lo que está diciendo, pero es una cuestión muy relativa. No soy abogado, pero hasta donde conozco y producto de... Mira, yo el otro día mencionaba el siguiente caso en la radio de la Universidad de Chile, que a mí me tocó vivir en los 90. Nosotros en el periódico El Siglo publicamos listas de agentes de la CNI, 1200, y dijimos, son sus nombres reales, no ujú, son sus nombres ficticios. Junto con eso, publicamos los nombres reales de los oficiales del ejército que mataron a G. Carneme y de la gente que mató a los 3 degollados. ¿Qué es lo que hicieron las fiscalías militares? 6. Cuando a mí me citan, me dicen, ¿cómo usted puede decir esto? Bueno, yo le puedo decir porque tengo la certeza que es así. Y me dice un juez, porque fue el señor Pfeiffer, me acuerdo perfectamente, pero ¿por qué usted ofende el honor de un oficial de ejército de esta manera? Yo le dije, mire señor, yo no tengo, o sea, en este caso, yo estoy aportando. Y lo que sí le puedo decir es que no tengo ninguna posibilidad de ir y detener a este oficial, pero que se llama Arturo Sangüesa, se llama Arturo Sangüesa. Y eso es un hecho que yo se lo entrego a usted al tribunal porque es real. O sea, lo que te quiero decir, Omar, incluso la condicionalidad en el periodismo es una cuestión, es parte de una tradición. A propósito de estos elementos también. La condicionalidad, o sea, podría ser, incluso a propósito de los géneros periodísticos, en el descriptivo o el informativo, en el analítico, ujú, en el de opinión, son niveles de conocimiento distintos. Por eso se habla de géneros distintos. Entonces, cuando tú cruzas o sea, te doy ese ejemplo, pero te doy también el ejemplo, y lo daba el otro día una persona, cuando el diario La Segunda, que hasta ahora publica el titular Se mataban como ratas, y cuando los que se mataban como ratas eran ex miristas la mayoría, que fueron detenidos por la DINA, fueron asesinados, y se suponía que se mataban entre ellos en Argentina. ¿Tú sabes lo que hizo la DINA para tratar de darle legitimidad a toda esa operación? Inventó una revista en Brasil, una revista que fue publicada. ¿Por qué? Porque se supone que un medio de comunicación, una revista, un canal, una radio, tienen esa legitimidad para la ciudadanía. Lo dijo la radio, lo dijo la televisión, lo dijo tal medio. Entonces es muy, muy grave cuando tú, de una sociedad que viene de lo que viene, o sea, medios que han mentido descaradamente respecto de operaciones de exterminio. La primera versión que se da sobre Marta Ugarte, cuando el mar la lanza hacia afuera, es que era un crimen pasional. sí, Esa fue la primera versión. Y ocurre que después, por la presión de las agrupaciones, en fin, se demuestra que había sido detenida. mm, Y es uno de los, si no me equivoco, uno de los primeros casos que dejan en evidencia que había detención en Chile y que no se reconocía la detención. Cuando un medio de comunicación, incluso bajo dictadura, te pone, se están exterminando como ratas, entre ellos, o te dice, hubo aquí una muerte pasional,
O sea, yo creo que los puntos de referencia son demasiado sensibles y delicados. Y creo que de alguna manera mi impresión es que se está avanzando por algunos sectores hacia allá. O sea, me importa un carajo lo que pase después. Yo termino con esto, Omar. Hace unos días atrás terminó un proceso, el último proceso judicial, el último, porque durante muchos años se ha investigado por la justicia, por los tribunales de justicia, el caso que involucró a Michelle Bachelet, a su hijo y a la señora Natalia Compañón. Y ocurre que el último proceso judicial, cerrado hace pocos días atrás, dice que no tienen ninguna evidencia de nada. Bueno, y las personas, entre ellos de tremenda influencia, como el que tú mencionabas y otros más, que hablaron ya, dieron por hecho que aquí había una corrupción familiar, dieron por hecho un montón de cosas más. Entonces, ahí estamos en un tema muy delicado en Chile. Bueno, Vamos a cerrar. vamos cerrando y aquí vamos con el textito. Sí, Un poemita vamos. ahí que está en camino. Se llama, a propósito de todo lo que hemos ido conversando, ahora a lo mejor podríamos titular así: Las cosas se cuentan solas. Está bueno. Las cosas y viene con una cita: las cosas se cuentan solas, país. Solo hay que saber mirar. Piero. En mi país, los puentes caen como acciones de bolsa y las venas de los ríos estallan cuando el cielo derrama su impotencia. En mi país, la esperanza es víctima de secuestro permanente y la historia y el futuro viven detenidos en el presente falopa, en el narciso de nuevo tipo, en la vegana ONG, en la maternal fundación, en el imaginario anglo, en el flechazo Instagram, el placer TikTok, la vaina del gatillo fácil. En mi país, los puentes caen y los ríos estallan de ira. Buena, Omar. Gracias. Así nomás Nos quedamos en la reflexión. nos quedamos así, que Nos estén quedamos en la bien. reflexión. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos. Chao, chao.